varias veces aquí en Tiempo Presente tocamos el tema, lo que está ocurriendo con los distintos movimientos de indignados a lo largo del mundo, y en particular el que surgió en los Estados Unidos y más que nada en el centro financiero Wall Street. Justamente desde el 17 de septiembre un grupo de activistas del movimiento original Occupy Wall Street, Ocupemos Wall Street, acampa en el distrito financiero de Nueva York para denunciar los excesos del mundo de las corporaciones y sus crecientes desigualdades, según dicen. El movimiento se contagió a lo largo de todo el país, a lo largo de todos los Estados Unidos, donde se han realizado numerosas marchas y también acampadas en varias ciudades. Y atención a lo que ocurrió ayer. Uno de los mayores puertos de los Estados Unidos se vio forzado ayer miércoles, a cerrar sus operaciones cuando miles de manifestantes anti-Wall Street marcharon hacia la terminal marítima de Oakland, esto en el estado de California, al suroeste, donde numerosos profesores, sobre todo de secundaria, respondieron a un llamado a la huelga. El puerto de Oakland, que está cerca de la ciudad de San Francisco, había licenciado a todo su personal al promediar la tarde cuando se esperaba la llegada de una marcha pacífica de manifestantes del movimiento Ocupemos Wall Street. Pero hay que ver también las manifestaciones a lo largo de los Estados Unidos y cómo ha ido increciendo el movimiento mismo en Manhattan, sobre todo, y tener en cuenta cómo se ha transformado Nueva York con este movimiento Ocupemos Wall Street. Carlos Rizoui es un abogado uruguayo que vive en Manhattan justamente, es experto en relaciones internacionales, tiene un doctorado en abogacía de la Universidad de Chicago, es oriundo de Sarandí Grande, del departamento de Florida. Hemos conversado con él hace un tiempo en ocasión del 10º aniversario del 11 de septiembre y lo volvemos a convocar hoy, que incluso lo encontramos aquí en Uruguay por algunas horas, para hablar de este movimiento de indignados que está justamente instalado en Manhattan. ¿Cómo le va, Rizoui? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, en verdad es indignados, pero indignados no significa de que sean necesariamente del Partido Republicano o del Partido Demócrata, porque hay gente que es desocupada, que es del Partido Republicano y también del Partido Demócrata. O sea que es un movimiento de aquellos que yo diría es un movimiento de consumición política, de consumidores políticos, como el Tea Party lo era, como lo es ahora en lo cual la gente no está contenta en elegir a partidos políticos que representen los ideales de los partidos políticos, porque esa no fue la base por la cual se construyó los Estados Unidos, más bien Europa es así, sino que están desconformes que aquellos delegados que eligen para representarlos en el Congreso representan los intereses de los partidos en vez de representar los intereses de aquellos que los eligieron. O sea que es un movimiento de consumidores políticos, diría yo, que quieren volver a las raíces, donde pertenecer al gobierno es un privilegio, donde uno lo hace por cierto tiempo, representa los intereses por el cual fue electo y después vuelve a su práctica. Quiere decir que son movimientos que reclaman al sistema político que vuelva a la forma más pura, digamos, de la representación, pero no están en contra del sistema, no están en contra de los partidos políticos. No están en contra de los partidos, están en contra de los partidos políticos desde el punto de vista de que los partidos políticos se han apoderado de los procesos políticos. Vuelven más a las teorías liberales de hace 100 años atrás, claro. No como de Smith, no como a lo que significa liberal hoy en día, sino que liberarse del gobierno, liberarse de las trabas, liberarse de las relaciones entre los gobiernos y los lobbies y las corporaciones, y volver a la base política y que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo, pero con el pueblo, porque lo que está pasando en Estados Unidos, y que ni los republicanos ni los demócratas, es un tema que van a tocar, existen sistemas paralelos. Ese no fue el contrato que el pueblo americano hizo con los delegados. ¿Qué significa un sistema paralelo? Por ejemplo, en el sistema de seguro social al cual pertenecen todos los americanos, el gobierno no participa, sino que tiene su propio sistema de seguro social.
En el sistema de seguro de salud, lo que digamos ahora se llama el Obamacare, que está cambiando, Sí. En el cual uno puede elegir la empresa de salud que quiera, el gobierno tiene su propio seguro de salud. En términos, de, por ejemplo, de pensiones o de jubilaciones, en toda empresa uno tiene que trabajar un cierto número de años y paga para la jubilación y después de ciertos años se jubila. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, un representante que haya servido un término solo, digamos 2 años, va a recibir después pensión por vida. Cuando los seguros de salud, por ejemplo, suben, los empleadores, digamos las empresas que dan seguro de vida a sus empleados, la empresa paga una porción de ese seguro y el empleado paga otra porción. Y si el seguro sube, la empresa absorbe un parte del aumento y el empleado asume otra parte del aumento. Bueno, el gobierno ha pasado, por supuesto, una ley en la cual la parte que tiene que pagar el empleado público nunca aumenta. Es decir, sí, entonces parte, digamos, del grupo de los que están ahora en Wall Street, Occupy Wall Street, podrían decir gente que es de derecha o gente que es de izquierda, pero quieren de que eliminar el sistema paralelo del gobierno, que el gobierno, la gente que trabaja para el gobierno, participe dentro del sistema de seguro social que participan todos los americanos, que eliminen el sistema de seguro de salud que tienen la gente que trabaja para el gobierno y se unan al sistema de salud nacional, lo mismo con el sistema de pensiones. Ahora, están indagnados los de los dos partidos. Ahora, la diferencia es que uno piensa, ¿cuál es la diferencia principal, digamos, a nivel macro? Es cuál de los dos sectores está en una posición mejor para mejorar a la economía, si es el sector privado o si es el sector público. Si es por intermedio de eliminar regulaciones que autoricen a los gobiernos, a las empresas privadas a hacer comercios en forma más ágil, más rápida, o si es el gobierno. Digamos, Jobs, antes de fallecer, le organizó al presidente Obama una conferencia con jefes de las grandes empresas, sí, para preguntarle por qué no hay trabajo, por qué no están empleando más gente. Y le preguntó justamente a Steve Jobs, que su alma sea una inspiración para las generaciones que vengan, Obama le preguntó, pero ¿por qué usted abrió una empresa en China y no acá? Entonces le dijo, porque en China es muchísimo más fácil que abrirla acá, porque todas las regulaciones y todos los controles y todo lo que tengo que hacer acá lleva muchísimo tiempo, cuesta carísimo, mientras que en China me era muchísimo más fácil poder hacerlo con muchísima menos regulaciones y ese tema. O sea, de que al nivel macro es quién es mejor. Este nuevo estímulo económico que el gobierno está tratando de pasar ahora es un estímulo económico para salvar empleos públicos, para salvar maestros, policías, ejército, y por supuesto que cada uno quisiera que en su barrio hubiese una estación de bomberos y por lo menos cada uno quisiera que en su barrio hubiese una escuela buena, pero en tiempos buenos eso se puede y en tiempos malos, como todas las empresas, tienen que despedir obreros, tienen que limitar las pensiones, tienen que limitar las jubilaciones, tienen que limitar los beneficios en la cual se da. O sea que en verdad es un movimiento de indignados contra el sistema cambiante americano, donde antes ir y servir en el gobierno era un privilegio y hoy se transformó en una profesión. Claro. Los partidos políticos se han transformado en corporaciones que tienen sus intereses propios, están atados a intereses, sea bancarios, o sea financieros, o sea de tecnologías, y quieren que la gente que venga a representar no necesariamente tenga doctorados de grandes universidades, sino que sea gente con sentido común, gente de pueblo que vaya a representarlos por lo que ellos quieren representarlos. Pero Joey, ¿cómo ha sido la evolución de este grupo? Me refiero, ¿ha crecido el número de adherentes? ¿Se ha ido debilitando? ¿Ha conformado un discurso que es atendido por el gobierno, por los medios de comunicación?
Bueno, se están organizando muchísimo más. Por ejemplo, en la diagonal de mi casa, donde está la Plaza Zuccotti, donde comienza, donde siguen acampados, hay todos los días una asamblea general donde tratan de definir la ideología, una asamblea general donde tratan de definir, se han organizado en términos de comidas, se han organizado en términos de difusión de información, porque cuando venía la prensa e intervenía, y algunos eran coherentes y otros eran coherentes, pero a nivel micro, a nivel individual. Pero hoy en día se ha expandido, no solamente en Nueva York, sino que se ha expandido también a otras ciudades, como bien lo dijo usted, en Oakland, que es el quinto puerto más importante de los Estados Unidos. Pero la razón por la cual fue Oakland, donde lo hicieron, porque Oakland es el lugar que ellos piensan exporta más trabajos hacia Asia. Por ejemplo, es el puerto donde Estados Unidos exporta la mayor cantidad de trigos, de granos hacia Asia, pero también recibe de Asia las computadoras, los coches, Honda, Hyundai, Toyota y cosas así, que ellos piensan que son trabajos que deberían de quedarse en los Estados Unidos y no trabajos que deberían de ser exportados. En Filadelfia, por ejemplo, hicieron lo que se llama una sentada, fueron y se sentaron enfrente a la empresa Comcast, que es una empresa de comunicaciones. En Boston, por ejemplo, están haciendo demostraciones enfrente al Bank of America, o sea que contra los símbolos corporativos, por los excesos corporativos, pensando de que la distribución del dinero debería de ser más equitativa y que la sociedad debe de cambiar la forma de cómo piensan los recursos deben de ser distribuidos, porque hay un porcentaje menor de americanos que es más rico que con respecto a lo que era antes, pero también hay un porcentaje más alto de clase media que lo que había antes. O sea que depende de cómo uno lea las estadísticas, uno puede entender en qué posición ideológica uno tenga, pero básicamente está contra los excesos y contra las desigualdades, y hay un contagio a través de los Estados Unidos, en Chicago, en Boston, en Filadelfia, en Oakland, por ejemplo. En Chicago lo hicieron en frente a la casa de valores de commodities, ¿no? Sí, la bolsa de commodities. De la bolsa de commodities, digamos, similar como en Wall Street, pero en términos de commodities. Sí. Y sigue creciendo porque hay muchos desafectados, hay casi un 10% de desocupados. Y, por ejemplo, hace unos días marcharon enfrente al Wall Street 100 veteranos de guerras, algunos que fueron heridos durante la guerra, y marcharon con su uniforme militar y marcharon en forma como si fuesen soldados militares, y se pararon protestando del hecho de que cuando vuelven de las guerras a defender los intereses económicos, financieros o ideológicos de los Estados Unidos, no tienen la posibilidad de conseguir trabajo, entonces están pidiendo más ayuda gubernamental para facilitar el trabajo. Se ha expandido también con el grupo estudiantil, porque en los Estados Unidos la mayor parte de los estudiantes se gradúan pero teniendo grandes préstamos bancarios, a pesar de que vayan a las escuelas públicas, a las universidades públicas, cuesta dinero, no todos pueden pagarlos, y las universidades privadas mucho más caros, y terminan con unos préstamos. Endeudándose para pagar la universidad. Sí, para pagar la universidad, y terminan a veces con préstamos de $100,000 o $200,000, y que es una carga muy pesada para llevar. Entonces ahora el gobierno quiere que el pago de los préstamos estudiantiles no sea más del 10% de la ganancia o del sueldo que reciba un estudiante que se graduó y que ha recibido trabajo. Claro. Pero hay muchos estudiantes que se gradúan y que no han recibido el trabajo, entonces están postergando el comienzo del pago de los préstamos hasta comenzar el trabajo. Se está expandiendo también en el sector de los maestros públicos, porque hasta hace poco no había, digamos, mucha forma de controlar la calidad de los maestros, y algunos de los estados ya han puesto regulaciones
a cómo regular a los maestros y a cómo hacer a la educación más eficiente para poder tener una calidad mejor de educación, pero con menos maestros, una calidad mejor del servicio de bomberos, pero con menos bomberos, un servicio mejor de policía, porque ya hay cámaras y cosas así, pero con menos policías, y cuando el sector público, que es un sector bastante grande ya dentro de los Estados Unidos, comienza a sentir esa presión, se transforma aumenta a este movimiento de los indignados, cosa que ha pasado en el sector privado anteriormente, porque cuando las empresas empiezan a tener menos ventas, empiezan a despedir, pero como no son empresas estatales, son episodios privados, mientras que si uno es empleado público, el despido de un empleado público se transforma en un tema político. Claro. ¿Y cómo se mezcla estas reivindicaciones con las de los inmigrantes que han cobrado también mucha fuerza, o corren por carriles totalmente separados? Bueno, el tema de los inmigrantes legales, o a los inmigrantes ilegales se refiere usted. De los ilegales. El tema de los inmigrantes ilegales es un tema, bueno, tanto de la derecha como de la izquierda se considera que es un país de leyes. Si hay leyes y no obedecen a las leyes, entonces o se cambia a la ley o se castiga a aquellos de que violan la ley. El presidente Obama ha deportado a muchísimo más inmigrantes ilegales de que lo ha hecho el gobierno de Bush. Pero el tema es que la ley de inmigratoria americana no corresponde a las realidades económicas de hoy en día. Es decir, no hay ningún problema para conseguir una visa, lo que se llama una H1 visa para jefes de empresas, para visas de inversores, gente que quiere invertir $1 millón o más en un comercio americano. No hay problemas para conseguir ese tipo de visa. Lo que hay problemas para conseguir aquellos tipos de visas que muchos americanos son trabajos que americanos no quisieron hacer, como por ejemplo el trabajo de agricultura en California o en Arizona, o trabajos manuales que los americanos hasta hoy en día no estarían dispuestos. Y ya hay hoy generaciones de americanos, hijos de inmigrantes, que teóricamente serían americanos por haber nacido dentro de los Estados Unidos, pero que quieren cambiar la Constitución para decir de que si nacen de hijos inmigrantes se les revocaría la ciudadanía. Los sindicatos hoy en día, y Obama está muy alerta a ese tema porque estamos en campaña electoral, es de que los sindicatos están hoy en día a favor de la legalización de aquellos que han entrado al país sin documentos, se les llama sin documentos o ilegales, porque los empleados sin documentos generalmente trabajan a un costo menor que lo que trabajaría un empleado que debería recibir por ley el salario mínimo, y las empresas no contribuyen en sus servicios sociales como lo contribuiría un empleado normal. Entonces lo ven como una competencia o un trabajo más barato, entonces están apoyando a la reforma inmigratoria para darle amnistía a aquellos que se encuentran ya dentro del país, que son más de 10 millones, se piensa, y al mismo tiempo fortalecer las fronteras y debilitar las condiciones internas americanas, o fortalecer, digamos, las condiciones económicas en México para disminuir el número futuro de inmigrantes que vengan ilegales. Pero muchos piensan de que los trabajadores que vienen sin documentos sacan el trabajo a muchos americanos, de que hoy en día estarían dispuestos a hacer aquellos trabajos que los inmigrantes indocumentados estarían dispuestos a hacerlo. Pero eso es algo para ver, porque han habido empresas que han tratado de tomar americanos a hacer cierto tipo de trabajo de que no lo quieren. Pero es un tema muy, muy candente. Se están uniendo también al grupo de indignados, sí. Pero por otro lado están vaciando muchas de las ciudades de los estados que han pasado leyes de implementación
muy fuertes, donde los deporta, donde les piden documentos a los niños cuando van a la escuela, y si no tienen los documentos apropiados, los echan de la escuela, entonces se van antes de tener problemas, pero son también ahora parte del movimiento, digamos, de los indignados, que yo llamo movimiento de consumidores políticos, que quieren de que el gobierno represente los intereses populares y no los intereses corporativos de los partidos políticos. Rezowi, justamente sobre esto último, ¿se puede esperar una definición político-partidaria de cara al próximo proceso electoral de estos grupos, o se van a mantener equidistantes de los partidos mayoritarios? Yo pienso de que se van a mantener equidistantes de los partidos mayoritarios, y que van a votar dentro de cada distrito aquellos que piensen de que puedan mejorar la situación económica en tal forma de darles trabajo, o en tal forma de no perder su casa, por ejemplo, que es un tema muy importante, porque en los Estados Unidos la mayor parte de la gente compra las casas con hipotecas, y al perder el trabajo no pueden pagar las hipotecas, entonces tienen que abandonar las casas. Entonces hay mucha presión al sector financiero para refinanciar la deuda, o si no refinanciar la deuda, transformarlos, en vez de ser dueños de las casas que han comprado con hipotecas que no pueden pagar porque perdieron el trabajo, que sean inquilinos del gobierno. Y por otro lado están aquellos de que piensan, digamos, lo del Tea Party, ¿no? De que piensan de que el gobierno no debe de poseer, sino que el gobierno debe de gobernar, pero no poseer. Claro. O sea que el gobierno tiene que despojarse, por ejemplo, de edificios que tienen, que ya no los usan más, despojarse de pequeñas empresas de que tenían, de que no tienen utilidad, o despojarse incluso de terreno de los cuales son dueños, para autorizar el desarrollo del sector energético o de otros sectores, para que hayan privatizaciones que el gobierno está considerando. Pero el movimiento de los indignados por ahora no se ha identificado, y pienso que no se identificará con ningún partido político, porque es un grupo compuesto por gente de los dos partidos, claro, que están indignados, y gente que está tocando temas que ninguno de los dos partidos en sí podría tocar, que es el sistema paralelo que tiene el gobierno americano con respecto al pueblo americano, como he mencionado, el sistema de salud, el sistema de seguro social, y o sea que es algo, es muy interesante, porque por primera vez vemos a la juventud a partir de los años 60 involucrado en definir la sociedad en la cual quiere vivir, y no respaldarse más en la definición que generaciones anteriores y partidos corporativos le están dando a esta sociedad. Por ejemplo, las contribuciones de las empresas de Wall Street le dan tanto a los demócratas como le dan a los republicanos. Las empresas farmacéuticas le dan tanto a los republicanos como le dan a los demócratas, porque no les importa quién gane, lo que ellos quieren es avanzar sus intereses económicos. Y también hay un movimiento de desregulación que, digamos, el empleado público no quiere que los maestros sean regulados en cómo medir su actitud en frente a los estudiantes. Los policías no quieren que sean regulados, o sea que el movimiento contra la desregulación va hacia la gente, digamos, de una posición política o de la otra posición política. O sea que los dos partidos, sea el Tea Party o sea los indignados, está compuesto por individuos que no tienen afiliaciones políticas comprometidas partidarias, sino posiciones de base de un cambio social necesario para hacer una redistribución de dinero y una redistribución de regulaciones que permita al país avanzar más económicamente. ¿Quién lo haría mejor? El gobierno, por intermedio de la creación de una burocracia o la expansión de servicios sociales, o el sector público, que daría más trabajo, lo que otorgaría a la gente pagar más impuestos, que el gobierno entonces tendría más dinero para poder gobernar y hacer esos servicios, o al revés. Bien. Y pareciera de que
muchos de los indignados, digamos, quisieran que los Estados Unidos se transforme en un país como Europa, mientras que los europeos están tratando de transformarse en un país como los Estados Unidos. O sea, volviendo, digamos, esa es, y en un momento se va a tener que hacer una síntesis entre las dos posiciones a cuáles son los cambios políticos que Estados Unidos tiene que hacer basado en los cambios económicos que han adoptado países como, por ejemplo, como China. En China hoy en día se habla, por ejemplo, de la empresa libre autoritaria, sí, porque el gobierno sigue siendo autoritario del Partido Comunista, mientras que la economía es más una economía de libre comercio. O sea que ellos han cambiado desde ese punto de vista. Entonces la gente empieza a cuestionar dentro de los Estados Unidos si podemos mantener el sistema del libre comercio como lo tuvimos ahora con un gobierno democrático, como lo hemos tenido, o cuáles serían los cambios dentro del sistema de empresa libre que deben de hacerse para otorgarle al gobierno más poder para poder dirigir a la empresa, digamos como una síntesis en respuesta a los cambios que acontecen en las grandes industrias como China, que se transformó en lo que nosotros decimos authoritarian free enterprise, un sistema político de empresa libre autoritaria. ¿Cuál sería la respuesta de un sistema americano a eso para continuar siendo competitivo dentro del mercado? Y el tercer tema, digamos, que es importante, es la adaptación de la mano obrera americana a la nueva economía. Claro. Porque Estados Unidos no puede competir ya más con las cosas que fueron. No puede competir más con coches, con cosas que ya se hicieron, sino que tiene que competir con las nuevas industrias, la nanotecnología, la traducción de las industrias desarrolladas, digamos, por el Hubble Telescope, el telescopio Hubble, que está tomando cosas en el espacio de cosas que ya no existen, sino que cosas que existieron billones de años atrás, transformar todo eso en productos de consumo. Y no hay problema de empleo en los Estados Unidos en esas nuevas industrias nacientes. Un ingeniero especializado en nanotecnologías no tiene problema en conseguir trabajo. Una persona que tenga la preparación suficiente para las nuevas industrias no tiene problema. Bien. El problema son que los indignados y la gente que está desempleada hoy en día debe recapacitarse para poder trabajar en las nuevas industrias que están naciendo ahora a consecuencia de la gran ventaja tecnológica que tienen los Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Y eso está pasando demasiado lento. Entonces, este nivel de desempleo va a continuar, y mientras tanto aquellos que se preparen para la nueva industria, para la nueva economía, van a estar preparados. Y los que no, van a seguir indignados porque los trabajos que habían ya no los van a ver. Claro. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que retornan en las próximas horas a la ciudad de Nueva York, así que le deseamos un buen retorno y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. El doctor Carlos Risaui es un abogado graduado de la Universidad de Chicago, uruguayo, que reside desde hace años ya en Manhattan.